Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar al grupo de trabajo del examen periódico universal, a las y los distinguidos representantes de los países miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos, a las organizaciones de sociedad civil, a quienes están aquí presentes y siguen en línea, al pueblo boliviano en el año de su bicentenario, celebrando 200 años de independencia, ejercicio pleno de soberanía y respeto pleno también de los principios democráticos que sustentan el Estado plurinacional de Bolivia. Permítanme parafrasear un fragmento del preámbulo de la Constitución Política del Estado boliviano. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con el acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Transmito, asimismo, un saludo cordial y fraterno a nombre del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, electos en primera vuelta y con el 55% de votos válidos en las elecciones generales del 2020, y quienes me han encomendado presentar los avances en materia de derechos humanos en el Estado boliviano y las acciones asumidas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al tercer informe del examen periódico universal, tal como se adelantó en el texto íntegro del cuarto informe País Alepo. El informe que elevo en esta ocasión fue coordinado y elaborado por la Comisión para la Presentación de Informes de Estado y para Desapariciones Forzadas, por sus siglas CPIE. Primer avance que quiero tomen en cuenta, serio, responsable y tangible, y que fue incluso resaltado por la comunidad internacional, con información de instituciones públicas del nivel central, departamental y municipal, órgano judicial, legislativo y electoral, socializando el proceso de elaboración con diversos sectores, entre estos organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y la comunidad universitaria. La CPIE fue creada mediante Decreto Supremo número 4816 del 26 de octubre del 2022, dentro del periodo de evaluación, como respuesta a las recomendaciones recibidas en el tercer informe y con el ferviente compromiso por el respeto de los derechos humanos. Dicha comisión se integra por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que ejerce la presidencia y cabeza de sector, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la dirección y ejecución de la política exterior boliviana, y la Procuraduría General del Estado, encargado de la defensa de los intereses del Estado, con la misión de coordinar, elaborar y presentar los informes de Estado sobre derechos humanos y asegurar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de estos. Comisión, por sus siglas, reitero, CPIE, que desde el 2023 al 2024 celebró ya 4 sesiones ordinarias y 13 sesiones extraordinarias. A su vez, para organizar de mejor forma el trabajo y avances en materia de derechos humanos, se actualizó el CIPLUS Bolivia, teniendo ahora un sistema
de gestión de recomendaciones internacionales. Segundo avance que pido tomen en cuenta, del empleo de las tecnologías de la información y comunicación en la preparación y respuesta oportuna de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, que se constituye en una herramienta esencial para planificar, procesar, ejecutar y monitorear la información relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones de los diferentes mecanismos universales, regionales y locales. Sistema que, de acuerdo a la resolución número 01/2023 del CPIE, tiene reconocimiento como medio oficial para el registro de información sobre las acciones asumidas por las instituciones de los diferentes niveles del Estado. Informar también que el Estado, en este periodo de evaluación, ratificó, internalizó, adoptó en su ordenamiento jurídico y ubicó en el bloque de constitucionalidad boliviano importantes tratados internacionales. Avance que también solicito se considere, como el Protocolo 2014 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del Convenio 29 y el Convenio 169, además de cumplir sus compromisos internacionales desde el último examen periódico universal, presentando los siguientes informes a órganos de tratado. Informe segundo al cuarto al CRPD, así como informes de seguimiento de recomendaciones al CED, CAT, CESCR y CEDAW. A la fecha, Bolivia no tiene informes pendientes. Por otro lado, se atendieron los requerimientos de procedimientos especiales, siempre llanos, predispuestos y oficiosos a recibir visitas oficiales, como de la misión técnica temporal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los años 2019 a 2022. Y se da continuidad con el trabajo a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado. Se ha recibido también la visita del Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados en 2021, la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2023 y la tercera visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura realizada en diciembre de 2024. Además, en todo proceso electoral, como las recientes elecciones judiciales de diciembre pasado, y en el desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda, se tuvo la presencia de veedores internacionales. En el marco del sistema interamericano, se ha recibido asimismo la visita del Relator de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales y la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. Todas estas acciones demuestran el compromiso y espíritu permanente de colaboración de mi país con el sistema universal y regional de derechos humanos. Cuarto avance que solicito tomen en cuenta, que expresa la voluntad soberana del Estado boliviano. Como conocen todos ustedes, a finales del 2019, el Estado plurinacional de Bolivia enfrentó una ruptura del orden constitucional, recuperando su democracia mediante la elección de un gobierno constitucional recién el mes de octubre de la gestión 2020. En esta línea se firmó el protocolo de actuación para el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia. En 2021, conformándose la mesa de seguimiento a la implementación de las 36 recomendaciones del GIEI Bolivia, que se implementan al presente, con la inédita e histórica aprobación y vigencia de la política plurinacional de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante periodos de gobiernos inconstitucionales. Quinto avance, que también pido se tome en cuenta, que se va consolidando como política de Estado y no de gobierno de turno,
que involucra la participación de diferentes instituciones estatales con participación y supervisión de las víctimas, con las cuales se han realizado diferentes acciones, como la atención de salud, la dotación de viviendas, la otorgación de créditos productivos y de fuentes laborales, el acceso a la justicia, proyectos de construcción de casas de la memoria, entre otros, bajo la premisa memoria, verdad y justicia. Por otro lado, debo informarles que el órgano ejecutivo elaboró el proyecto de ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Proyecto de ley número 137-2023-2024, en tratamiento legislativo, que modifica, incorpora y deroga tipos penales conforme a los instrumentos, estándares, sentencias, informes y recomendaciones internacionales sobre derechos humanos. Además de lo manifestado, corresponde destacar algunos aspectos fundamentales en diversas áreas de la gestión gubernamental en la protección y promoción de los derechos humanos, considerando el respeto a los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, progresividad, pro homine y otros, avanzando tanto en los derechos civiles y políticos como en los derechos económicos, sociales y culturales. A continuación, se expondrán algunos de esos avances específicos significativos. Respecto a la lucha contra la discriminación, se encuentra en marcha el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para vivir bien contra el racismo y toda forma de discriminación 2021-2025, alineado con las metas, resultados y acciones del Plan de Desarrollo Económico y Social, también 2021-2025, con un presupuesto aproximado de 131 millones de dólares para su implementación. Respecto a la prevención de la tortura, en cumplimiento del protocolo facultativo, el Servicio para la Prevención de la Tortura ahora depende y se encuentra bajo la estructura de la institución de creación constitucional competente en la materia, como lo es la Defensoría del Pueblo, que se constituye en el mecanismo de prevención de la tortura, con la promulgación de la Ley 1397 de 29 de septiembre del 2021, garantizándose su plena independencia, funcionalidad y autonomía de gestión libre de cualquier injerencia o influencia externa. En cuanto al acceso a la justicia, dentro de la política de descongestionamiento procesal y de acuerdo a información presentada por el Tribunal Supremo de Justicia boliviano, en la gestión 2020 se realizaron 2.293 audiencias para agilizar causas penales durante las denominadas jornadas de descongestionamiento y se cerraron 707.698 casos. Además, el año 2022 se refuncionalizaron 35 tribunales de sentencia penal con 105 jueces. Se crearon nuevos juzgados en número 240 y se habilitaron plataformas de atención al público. Del 2018 al 2023 se institucionalizó el 98% de jueces en la jurisdicción ordinaria y agroambiental y el 39% de los fiscales de materia que ahora podemos decir que son de carrera. Por otro lado, el pasado 15 de diciembre de 2024 se realizaron satisfactoriamente las elecciones de las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con una participación ciudadana masiva del 82%, y a diferencia de elecciones anteriores, 2011 y 2017, los votos válidos alcanzaron al 64.29% frente al 35.71% de votos nulos y blancos.
Además, se realizó el proceso de selección y designación del fiscal general del Estado, siendo posesionada la nueva autoridad el 22 de octubre de 2024. Avance que pido se tome en cuenta en la institucionalidad y respeto a la independencia del órgano judicial y del Ministerio Público boliviano. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ejecuta políticas de promoción al acceso a la justicia social, impulsando la solución pacífica de conflictos y la protección judicial y administrativa de derechos fundamentales, a través de la gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía, por sus siglas gestora SAG-RPA, creada mediante Decreto Supremo 4896 de 22 de marzo del 2023, como institución pública desconcentrada que tiene por objeto garantizar y materializar el acceso a la justicia a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. De igual manera, se han autorizado 75 centros de conciliación a nivel nacional, que ha permitido al primer trimestre del 2023 la tramitación de 3.486 solicitudes de conciliación, generando un acceso a la justicia con menores costos y de manera más accesible y directa. Avance específico basado en la cultura de paz. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, por sus siglas SEPDAVI, creado mediante Ley 464 del 19 de diciembre de 2013, presta asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social para víctimas de escasos recursos económicos, particularmente mujeres, niños, niñas, adolescentes y otros grupos poblacionales en estado de vulnerabilidad, otorgándoles patrocinio legal, asistencia social, asistencia psicológica durante todo el proceso penal y promoviendo la reparación del daño y evitando la revictimización. De igual manera, debo reportar que recientemente, en la 58ª sesión de la Comisión de Alto Nivel, conformada en el marco de la Ley 898, para el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emanadas en la Cumbre de Justicia del 2016, se acordó la conformación de las siguientes subcomisiones para la transformación de la justicia en el año del Bicentenario de Bolivia. Primera mesa o subcomisión, independencia judicial. Segunda, acceso igualitario a la justicia. Tercera, transparencia de la justicia con tecnologías de información y comunicación. Y cuarta, desarrollo normativo. El cumplimiento de las acciones planteadas en cada una de estas subcomisiones o mesas permanentes de trabajo expresa una estrecha coordinación entre el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. En la lucha contra la corrupción, se aprobó la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción orientada hacia una gestión pública, digitalizada y transparente. Desde el 2023, dentro del periodo de evaluación, funciona el Observatorio Ciudadano de Transparencia, portal a través del cual la población puede acceder a información sobre casos de corrupción denunciados. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, creado por Ley 004, aprobó en la gestión 2023 el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Además, se implementó el sistema de gestión de denuncias por posibles hechos de corrupción del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, en 364 unidades de transparencia y el ente rector, plataforma para la presentación y gestión de denuncias de corrupción, garantizando la reserva de identidad del denunciante. Durante la gestión 2023, se atendieron 163 casos de posibles hechos de corrupción,
de acuerdo al siguiente detalle: 47 casos con recomendación de inicio de procesos administrativos, 41 remitidos a unidades de auditoría interna para determinación de posible responsabilidad civil, 13 con recomendación de medidas correctivas, 11 con recomendación de inicio de procesos penales y 51 cerrados. A su vez, se tiene implementado el sistema parametrizado de seguimiento y gestión de procesos penales por delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, que facilita el monitoreo y control de procesos penales a través de una plataforma única. Durante la vigencia del periodo en evaluación, se registraron 1.582 causas penales a nivel nacional, en las que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional participa como querellante institucional o coadyuvante, de los cuales 61 casos por presuntos delitos de corrupción, 171 por delitos de enriquecimiento ilícito y 550 casos por delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Se obtuvieron 93 sentencias en la última gestión, 55 sentencias el 2022, 16 sentencias 2021, 7 sentencias el 2020 y 12 sentencias el 2019, incrementando significativamente el número de sentencias por estos delitos. En lo que concierne a la memoria, verdad y reparación a víctimas de las dictaduras militares, el Estado boliviano, como se informó anteriormente, ha puesto en vigencia e implementa su política plurinacional de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos en gobiernos inconstitucionales, sin precedentes en la historia del país. Así también, mediante Ley 1446 del 25 de julio del 2022, se procedió al pago del 80% del resarcimiento adeudado a víctimas de dictaduras militares en los años 64 al 82, concluyéndose a la fecha con el pago del 100% de solicitudes presentadas. Por otro lado, mediante la Ley 1568 de 4 de julio del 2024, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos y en un gesto y compromiso con las víctimas de las dictaduras, se autorizó la revisión extraordinaria de casos rechazados en el proceso de calificación del año 2004, a través de la Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de gobiernos inconstitucionales. Comisión integrada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Salud y Deportes. A la fecha, esta comisión aprobó su reglamento de trabajo e inició las tareas de revisión. Específicamente en el tema de memoria, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional instauró una mesa técnica para la construcción de casas, sitios de la memoria, priorizando la identificación de un predio en la ciudad de La Paz, en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y las propias organizaciones de víctimas. Así, y con el mismo ímpetu se impulsó la Ordenanza Municipal 053-2022, del 30 de septiembre del 2022, que autoriza el uso de espacio para la construcción de un monumento en conmemoración a las víctimas de las dictaduras. De igual manera, con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, por sus siglas AGETIC, se trabaja en el diseño y desarrollo de una herramienta virtual denominada Paseo de la Memoria, que se destinará exclusivamente para la publicación y difusión de información concerniente a la ubicación georreferenciada de lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención o donde sucedieron hechos de tortura y graves violaciones a los derechos humanos en los periodos de dictadura militar. Finalmente, durante el último trimestre del 2024 se realizaron actos conmemorativos con el colocado de 3 plaquetas
en lugares identificados como sitios de detención y tortura durante el periodo de la dictadura. Ministerio de Gobierno, Cárcel de San Pedro y Parque Lecacota fueron esos lugares. Además, se gestiona el colocado de más plaquetas en la Casa de Piedra de Chocalla, edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Gobernación del Departamento de La Paz. Avances que pido se consideren también que evidencian el trato a las víctimas y un compromiso con la memoria. En lo que se refiere a los derechos políticos, el Tribunal Supremo Electoral implementó el sistema de cómputo, por sus siglas SCORRC, para otorgar seguridad informática en procesos electorales y actualizó el reglamento de campaña y propaganda electoral. También elaboró el Programa Nacional de Educación Ciudadana para Democracia Intercultural y Partidaria 2022-2025. Como se mencionó, líneas arriba, el 15 de diciembre de 2024 se realizaron exitosamente las elecciones judiciales con total normalidad y alto índice de participación ciudadana. El 10 de julio de 2024 se realizó el encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, con la participación de representantes de los órganos electoral, legislativo, ejecutivo, de los 11 partidos políticos y 2 alianzas con representación en la Asamblea Legislativa y con el acompañamiento del cuerpo diplomático y organismos internacionales, emitiéndose una declaración por la democracia que establece, entre otros acuerdos, que es deber y responsabilidad de todos los órganos del poder público garantizar la realización de procesos electorales con integridad, seguros, transparentes, competitivos y con la más amplia participación ciudadana. Respecto a la promoción del derecho a un medio ambiente saludable, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se ha puesto en marcha la política de eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono, la política plurinacional de cambio climático y el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos y Riego 2021-2025. Estas iniciativas tienen su respaldo en una serie de guías y programas para su implementación. Además, se aprobó el programa Presas Resilientes y el programa Lucho por una Bolivia climáticamente inteligente y resiliente. En relación a los incendios forestales que afectaron al país y a la región, el Gobierno Nacional ha adoptado medidas de prevención, combate y sanción como respuesta a los mismos. Esta información la desarrollaremos más adelante. Por otro lado, se ha adoptado el Plan de Mercurio y Salud, que incluye 5 líneas estratégicas referidas a la evaluación y gestión del riesgo de población expuesta al mercurio, fortalecimiento del sistema de salud, comunicación de riesgo, información y educación, reducción y eliminación de mercurio, gestión intersectorial de las sustancias químicas. Adicionalmente, en cumplimiento del convenio de Minamata, se implementaron el registro único de mercurio y varios reglamentos asociados para su control. Avance específico con políticas, programas y acciones concretas para la defensa de la madre tierra y el derecho humano a un medio ambiente sano y saludable. En relación al derecho a la salud, con la promulgación de la Ley 1152 del 20 de febrero de 2019, se amplió el acceso gratuito a la salud a través del Sistema Único de Salud, con un presupuesto asignado de aproximadamente $150 millones para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, adquisición de medicamentos y equipamiento de establecimientos de salud, siendo que desde el 2019 al 2023 se registró un total de 7.473.902 adscritos al Sistema Único de Salud y 243.871.928 servicios otorgados en establecimientos del subsector público. Información de salud que será ampliada posteriormente. Ante el delicado escenario que de la pandemia del COVID-19 se tuvo, el gobierno boliviano asumió y aplicó diferentes medidas paliativas en el ámbito de la salud, aprobándose
ejecutándose el Plan Nacional de Lucha contra el COVID-19, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, gobiernos departamentales y municipales, vacunación masiva voluntaria y gratuita, diagnóstico oportuno masivo y gratuito y vigilancia epidemiológica activa. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, la política pública plurinacional para el desarrollo de la primera infancia garantiza embarazos y partos seguros y culturalmente apropiados, y se encuentra en proceso de construcción la política pública integral de prevención de embarazos en adolescentes en colaboración con diversas entidades. Además, en cumplimiento de una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, la número 0206-2014, se realizaron 1.606 interrupciones legales del embarazo hasta el 2022 y se implementaron guías y modelos de atención integral para víctimas de violencia sexual. En lo que se refiere al derecho a la educación, para impulsar un acceso adecuado a la educación se han elaborado lineamientos curriculares para la formación de maestros y maestras, planes y programas de formación general y de especialidades de educación secundaria comunitaria productiva que fortalecen la prevención de la violencia, inclusión educativa y atención a la diversidad educativa. Lineamientos para la construcción del plan de convivencia pacífica y armónica en unidades educativas. La guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar. Del 2006 al 2023 se crearon 53.034 ítems para el magisterio fiscal, excepto el 2020. El actual gobierno creó 3.300 ítems en 2022 y 2.980 ítems en 2023. Con relación a la trata y tráfico de personas, corresponde informar que el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas ha aprobado la Política Plurinacional contra la Trata de Personas, Tráfico ilícito de Migrantes y Delitos Conexos 2021-2025. De igual manera, se implementa el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien contra la Trata y Tráfico de Personas en el mismo periodo de tiempo, 2021-2025. Se trabajó una propuesta normativa para modificar la actual ley, cumpliendo estándares internacionales, y se ha fortalecido e impulsado el trabajo de los consejos departamentales. Informar también que el año 2024 Bolivia asumió la presidencia pro tempore de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y Tráfico ilícito de migrantes, fortaleciendo la discusión de estrategias, intercambio de experiencias y buenas prácticas conjuntas, avanzando en su reglamento interno y una plataforma digital. En cuanto a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, el proceso constituyente boliviano ha cristalizado demandas históricas, como el dominio ancestral de sus territorios, su libre determinación, autonomía, autogobierno, cultura, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales, así como la ancestralidad sobre sus tierras. Más adelante, y durante este diálogo constructivo, se profundizará y se presentará información adicional y complementaria sobre los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y otros temas de importancia como los planes de desarrollo, el censo 2024, medio ambiente y acceso a la justicia. El Estado Plurinacional de Bolivia demuestra una vez más su voluntad, predisposición y compromiso con el sufragio público local e internacional. Aguardo, en representación de mi país, sus amables comentarios, preguntas y recomendaciones que a la luz de la Constitución Política del Estado Boliviano, artículos 410 y artículo 256, tienen carácter obligatorio, vinculante, y se encuentran situados jerárquicamente entre el bloque de constitucionalidad, e incluso cuando estas recomendaciones, informes, sentencias del Sistema Regional Universal de Derechos Humanos reconocen de mejor forma o más progresivamente los derechos humanos, incluso tienen carácter supraconstitucional.